Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en un nuevo debate de Así son las cosas. Hoy no va a ser de debate del programa, sino los invito particularmente, más bien de reflexión, de situaciones que se están dando en el seno de la sociedad y que las estamos incorporando casi como prácticas cotidianas a las que estamos acostumbrados. Prácticas que, por otra parte, de las que no somos ajenos los medios de comunicación en nuestro rol, en nuestra función, en lo que hacemos, sobre todo, y en lo que dejamos de hacer, que es lo que vamos a intentar en nuestro programa promover, el debate, la reflexión de aspectos que nos vienen impactando como sociedad, tanto en lo colectivo como en lo individual. Una sociedad que, por ejemplo, la sociedad riocuartense ha registrado en lo que va del año, en 6 meses, 10 crímenes dolosos, muertes en la ciudad de Río Cuarto violentas. De episodios que están ligados con conflictos entre personas, conflictos intrafamiliares, broncas, 10 muertes, que son absolutamente evitables si tuviéramos un contexto diferente. Pero además venimos de un tiempo en donde hay mucha preocupación en los niveles educativos por los grados de violencia que se están registrando entre adolescentes y también entre niños menores. Ni hablar de lo que sucedió con el caso del chico asesinado, el crimen de la Bulaya, que está en plena investigación y que tiene a otro menor, a un niño de 13 años, como sospechoso de la responsabilidad. Se ha dicho que asumió su culpabilidad, pero todavía el caso tiene aspectos que nos debiera al menos ser prudentes en nuestras reflexiones. Que vivimos en una sociedad cada vez más violenta, eso casi que lo venimos observando permanentemente, pero lo más grave de esto es que ese comportamiento conductual lo estamos incorporando como la normalidad, no como la excepción. Y en ese punto queremos detenernos, porque si no vemos la gravedad del problema, tal vez seamos parte del problema. Y hemos invitado para que reflexionen con nosotros en el programa de hoy a la licenciada en Psicología Liliana Mica, que es integrante del Fórum Infancia de la ciudad de Río Cuarto, psicóloga, gracias por venir, muy amable, que está trabajando el tema. Y también al doctor Sergio Borghi, médico pediatra de la Neoclínica, gracias por participar del programa. Gracias a vos. Muy amable. Bueno, me gustaría que nos diga qué es el Fórum Infancias. Sí, esto yo creo que es interesante porque como todas las organizaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales, nosotros somos una organización civil que dependemos de de la red federal. El Fórum Infancias y Adolescencias es una red federal que, digamos, existe primero hace 16 años, se fundó en Buenos Aires con profesionales preocupados por situaciones de la salud de la niñez y la adolescencia y después se fue extendiendo a las distintas provincias y distintas ciudades. En este momento hay más de 20 fórums funcionando en el país. Y nos dedicamos a ver, bueno, y tratar de aportar desde distintos lugares en cada ciudad, en cada provincia, de acuerdo a las problemáticas, de las situaciones particulares de cada espacio, aportar lo positivo que se puede aportar en función de la salud integral de la niñez y de la adolescencia. Bueno, y de los derechos. Quiero empezar con una pregunta disparadora, que es la que le hemos también planteado como consigna para que opinen los integrantes de la sociedad que nos están viendo. ¿A quién es atribuible estos tiempos violentos actuales que transitamos? Si tuviéramos que focalizar, mira, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Lo hablábamos el otro día. ¿Por dónde empezamos? Básicamente por la prevención. Atribuir a múltiples causas, porque nunca es unicausal una situación como esta. Pero la prevención que no significa... la falla de la prevención. La falla de la prevención, o sea, que no significa empezar a prevenir y que ya inmediatamente obtengamos resultados. La prevención tiene que comenzarse en algún momento para que de acá a 20 años podamos obtener los resultados, de acá a 15 años en los adolescentes, ¿no es cierto? Por ejemplo.
o en los niños. Es un largo proceso, ¿no? Es un largo proceso, pero que alguna vez hay que comenzarlo. Claro, porque venimos de un proceso que va en el sentido contrario, de profundización de la violencia como dinámica de relación. Seguro, no cabe duda que hay muchas voluntades individuales a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel gubernamental también, que apuntan a la prevención, pero no hay una organización, un esquema uniforme, digamos, determinado que requiere de una preparación previa de los profesionales, de la cantidad de profesionales y a nivel interdisciplinario en las distintas instituciones privadas y públicas, ¿no es cierto? Entonces la prevención tiene que comenzarse a hacerse desde el vínculo primario de la relación criador-bebé, y desde antes, desde el embarazo. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué nos volvimos tan violentos? ¿Qué es lo que...? Porque eso no es un día para el otro. Hay un proceso que está ligado con la generación de expectativas sociales que después no se pueden cumplir. Justamente. Con una sociedad moderna que antes no nos enterábamos cómo vivían los otros. Ahora vemos cómo viven los que viven mejor que nosotros y eso genera algún tipo de enojo social. Sí, yo creo que de eso se trata, los proyectos de futuro que en un tiempo, bueno, lo que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres, los proyectos de futuro, de alguna manera, con el esfuerzo personal, la dedicación, eran posibles y ahora hay, digamos, múltiples causas que coartan esos proyectos de futuro. La frustración social se transforma en violencia contenida. Claro, y cuando un niño o un adolescente no puede construir en su subjetividad un proyecto de futuro acerca de lo que desea hacer, de lo que quisiera hacer, y se ven coartados los sueños, esto provoca angustia, depresión, violencia, o sea, los cauces que puede tomar de acuerdo a la constitución emocional que haya tenido ese niño de pequeño. ¿Cuánto tiempo hace, doctor Borghi, que trata niños? 48 años. ¿Y qué ha visto a lo largo del tiempo como reacciones a este cambio social del que estamos describiendo? Bueno, vos sabés que yo soy neonatólogo, además de pediatra, y en 48 años he recibido muchísimos pacientes recién nacidos en partos o cesáreas, como sea, y te aseguro que en ninguno encontré maldad, violencia. Ninguno de esos recién nacidos es violento. Es decir, nacemos todos con una impronta iguales. Y después el devenir de ese niño, inserto en un medio... La violencia no está en los genes, no está en el ADN. No es genético. Por suerte eso, porque hay muchas enfermedades que le echan la culpa a la genética, que es una de las causas por las cuales el Fórum está trabajando muchísimo, que es este tema tan trillado del ADD o autismo, que es genético. Y vos sabés que se conoce todo el mapa genético y no hay ningún gen que diga que es autismo. No hay, pero siguen insistiendo con que es genético. Bueno, no importa, pero la violencia no es genética. Después, en el devenir de la crianza de ese paciente, de ese niño, en la familia y luego cuando interviene la sociedad, porque hay una parte que la familia es prácticamente exclusiva, sobre todo la campana de cristal. Madre, exactamente, su madre, que tiene que tener un respaldo, que tiene que tener una ayuda para sostén, para poder criar a ese niño, ¿no? Si empezamos a pensar, todos nos vamos a dar cuenta que por ahí esos sostenes no están. Muchos lo tienen, otros no lo tienen y otros no lo pueden adquirir por múltiples motivos. Yo he visto pacientes, madres, que a los pocos días del nacimiento entran en una gran depresión. El extremo de la gran depresión puede ser el filicidio, o sea, matar a ese niño. Es una cuestión que es temporal, ¿no? No se entiende así mucho desde la justicia, pero es temporal, es como si fuera una locura temporal, de un tiempito nada más. Pero todas esas cosas necesitan un aporte de todos. A veces puede ser un familiar, una abuela, una tía, una hermana que apoye a esa mamá. Que contenga. Que contenga y además también está la sociedad. Estamos viendo que se está proponiendo
quitar derechos a la mujer embarazada en cuanto a restarle tiempo de permanencia con su bebé, que ahora son 4 meses y se proponen 6 y otros proponen no, ¿por qué 6? Es antieconómico, ¿no es cierto? Siempre proponiendo la economía por delante. Y es imprescindible eso. No es lo mismo la mamá que puede estar tranquila en una casa atendiendo a su bebé con todas las normativas que puede tener, aquella que tiene que estar corriendo, ¿no es cierto? Porque no tiene un trabajo en blanco, o no tiene trabajo y tiene que andar buscándolo. El primer contacto con la violencia del recién nacido empieza ahí. Aparece por ahí. Y terminamos en una violencia que lo acabo de ver, viniendo para el canal, en una esquina, 2 niñitos muy pequeñitos pidiendo dinero. A esta hora de la noche, esos niñitos que tendrían que estar haciendo, jugando porque estamos en vacaciones, o leyendo, o estando con sus padres, haciendo cualquier otra cosa menos estar allí. Es decir, el germen continúa por ahí. Y luego terminamos en otra cuestión, que es la violencia social que ataca a ese niño. El ejemplo que no damos los adultos. Exactamente. No, el ejemplo que damos los adultos. Sí, el ejemplo de la violencia debemos tener una conducta ejemplar que no la tenemos. Sí. Anteayer vi una acción frenética entre 2 automovilistas por un roce de espejos, ¿no? Me fui porque realmente era muy pesado ver ese tipo de actitudes, ¿no? Entre ambos. Es decir, es como que cualquier cosa justifica una violencia. Si volvemos al punto 1, yo quisiera contarles que los derechos del niño, yo fui presidente de la Sociedad de Pediatría Río Cuarto y como sigo siendo integrante de la Sociedad de Pediatría, hemos hecho muchísimas cosas y se siguen haciendo hoy muchísimas cosas en la Sociedad de Pediatría. Entre ellos los derechos, la difusión de los derechos del niño. O sea, es que los derechos del niño, la ONU, lo impactó en el año 1951, lo hizo internacional. Porque antes del 51 el niño no era un sujeto de derecho. No tenía derecho. Así, la ONU, después de la última guerra, empezó a trabajar y lo puso. Los derechos son derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al no trabajo, al juego y demás. Una gran proporción incumplidos. Por supuesto, absolutamente. Por supuesto, hay un derecho, que creo que es el número 14, porque son más de 60 los derechos, donde dice que ningún niño, por ninguna excusa, puede ser privado de la libertad. Si volvemos al tema de este niño de la Bulaye, ahí yo veo 2 víctimas, ¿no es cierto? Es terrible lo que pasó. Terrible. Que muera un niño por la acción de otro niño es terrible. Pero no nos podemos quedar solamente en la noticia de que un niño maldito mató a otro niño. No. Acá ha pasado algo que rompió socialmente a esa estructura. Y no se está abordando desde esa lógica, dice usted. No lo sé, porque por suerte está con secreto sumario. Ojalá lo hagan. Ojalá intervengan personas que estén adecuadas a tratar ese tipo de problemática. Ojalá. No lo sé. Por eso lo quiero... Pero para usted, ¿ese episodio es una señal de un extremo? Sí. Es un extremo desbordado. Es como la pirámide, ¿no? Estamos en la punta de la pirámide, la violencia viene de abajo, así termina en ese extremo desbordado. Hay un montón de extremos desbordados. Por ejemplo, ayer leo una noticia que en Estados Unidos hay 2.500 muertes violentas en lo que va del año. Un país donde se promueve la venta libre de armas, entre otras cosas, que es lo que estamos promoviendo en algún sector. O sea, países como los países nórdicos, que son un ejemplo de salud, de educación y demás, y resulta ser que son los 3 países que tienen más suicidio adolescente. Es decir, ese es otro tipo de violencia social, ¿verdad? O sea, todo lo tenemos que estudiar, no podemos quedarnos en que esto fue por un motivo, como decía recién Liliana, esto es una cuestión múltiple en cuanto motivo. El motivo principal en esta causa es no poder haber llegado a la prevención, llegar tarde. Es como si yo tuviera una infección de garganta
por un germen y no hago nada, y lo más probable es que ese germen va a entrar en mi sangre, me va a hacer un proceso infeccioso y probablemente me muera. Es mucho peor desde mi punto de vista, lo juzgo periodísticamente, es que ni siquiera nos estamos dando cuenta de la gravedad del problema, ¿no? De la enfermedad que tenemos. Sí. Por lo cual no estamos buscando solución. ¿En qué medida el escenario socioeconómico es el responsable? Porque muchas de estas cosas están ligadas con la desigualdad social, ¿no? O es horizontal, atraviesa a toda la sociedad independientemente de la clase. Yo creo que atraviesa a toda la sociedad en mayor o en menor grado y de diferente forma, pero quienes más están afectados es los barrios, digamos, carenciados. Los barrios carenciados que son eternamente Ahí hay más carenciados. violencia para usted. No es que hay más violencia, reciben más violencias, son víctimas de la violencia social, de la violencia no los promotores, socioeconómica. sino los victimarios son claro, otros. Porque la inflación, a quien tiene cierto poder económico, un buen sueldo, puede decir, bueno, qué macana, cómo aumentaron las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la inflación tremenda, digamos, que está producida por un montón de factores, que le llega a quien tiene que castiga a uno más que a otro, menos, ¿no?, de un sueldo mínimo y no va a llegar a mitad de mes, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que la frustración sea mucho mayor. Y es lógico también que desesperadamente también busquen otros medios de encontrar sustento. Lamentablemente a veces no son legales, no debiera ser, pero no hay una prevención adecuada para que esto no ocurra. Si bien a nivel, digamos, municipal, no conozco mucho a nivel provincial, creo que hay muchas falencias. A nivel municipal se trabaja en esto y se tratan de cubrir, digamos, necesidades. No se alcanza a cubrir todo, porque es mucha la falencia. Entonces, por suerte, los barrios, digamos, a nivel de su funcionamiento comunitario, hay una mayor posibilidad de ayuda del uno al otro, ¿no? A veces mientras menos tienen, más posibilidades tienen de repartir. Ahora, le quiero preguntar a ambos, ¿por qué antes parecía, digo, medio siglo atrás, la felicidad no estaba ligada con el ser dueño de cosas, con los bienes materiales, estaba ligada a otras cuestiones? ¿Qué cambió? ¿Cambió un patrón cultural que hoy nos impone para sentirnos realizados tener determinadas cosas y eso nos frustra más que... Es que existe... ¿Que en otros tiempos? Existe, lógicamente, hay que vender. Y los medios de comunicación tienen que vender. Y las Estaba esperando para llegar a la responsabilidad de los medios de comunicación y esto, pero ahí vamos. Sí, y los medios tienen que vender y los medios tienen que... a través de la propaganda también tienen que subsistir, pero se vende, ¿qué se vende? La excelencia, se vende el triunfo, se vende el éxito. Para llegar al éxito, tal objeto, tal otro objeto, tal modelo de auto, tal modelo de ropa, o tal marca, además. Cuando lo importante es... no se trata del éxito, sino de conseguir un equilibrio socioeconómico y emocional que permita disfrutar de la vida y disfrutar de la vida en familia, de la vida en sociedad, de la vida con los amigos, de la crianza, ¿no es cierto?, saludable. Y hay tantas otras formas, hay tantas otras cuestiones para compartir que no es el consumir. Pero lo que pasa es que las grandes empresas necesitan que se consuman. Entonces se lleva hacia una sociedad que sea consumista. Y entonces, si esto se bombardea constantemente a través de los medios, las subjetividades se van armando también en función de esto. Si no tengo esto, igual que el que tiene mi amigo, mi compañero, es como que no soy. Pero cuando nosotros éramos chicos también queríamos tener una mejor pelota, una mejor bicicleta, pero no lo veíamos como una frustración plena si no lo conseguíamos. Lo veíamos como a lo mejor una búsqueda permanente o un estímulo para
para conseguirlo, pero no como una frustración. Hoy si no se tiene, pareciera que se terminó la vida. Es que otro problema es el de la inmediatez. Bueno, todo, eso es todo, interesante. todo tiene que ser ya. Y esto también nos lleva, digamos, todo lo que es digamos, todo el avance de la computación, que bueno, es fabuloso y es muy beneficioso en muchos sentidos. La tecnología. La tecnología. ¿Cómo impacta la tecnología en nuestras relaciones? ¿Cómo impacta la tecnología? Pero también tiene su impacto negativo, en donde la comunicación constante de todo es ya. Y si necesito informar de tal cosa, busco Google o lo que sea y lo tengo ya. Y lo tengo ya muy resumido, no para pensarlo, para leerlo, para analizarlo, para dar vuelta a la página y volver atrás y volver a la página que sigue, como sería en un libro, ¿no es cierto? Sino que ya, y muy acotado. Y después paso a otra cosa. Entonces, eso esa información que pasó por la mente y después se pasó a otra, no pudo sujetarse adecuadamente, ¿no es cierto?, como para que se conserve. Vez pasada escuchaba a un psicoanalista conocido con quien también hice parte de mi formación, donde decía que estaba atendiendo a adolescentes donde no se acordaban qué habían hecho el día anterior o que habían almorzado ese día, porque todo pasa tan rápido, en forma tan vertiginosa, pero donde no es voluntad del adolescente o del niño. Está bombardeado constantemente desde que tiene un celular puesto en su cochecito al año y medio, 2 años de vida, para que vea los dibujitos, mientras tanto los adultos corren de acá para allá porque tienen que cumplir obligaciones, o mientras los adolescentes tengan el celular no para informarse, investigar a través de internet o para estudiar o para comunicarse y hablar con sus amigos, sino para pasar constantemente, digamos, en la información súper rápida. No sé si es demasiada la simplificación que estoy haciendo. ¿Podemos inferir que la tecnología alimentó el componente violento de nuestra sociedad? Yo creo que lo que alimentó es el tema de la inmediatez y de la necesidad de que todo sea una solución rápida y el tener ya. Es parte también de un componente de la violencia también, porque la violencia es multicausal. Bueno, quiero mostrarle un dato que desde el Observatorio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires, una estadística en torno de si las tecnologías ayudan a la educación o no, si están de acuerdo. Una consulta, la pregunta o la afirmación es si no se debiera o no se debería permitir el uso de celulares en las aulas, ¿no? Que es si nos plegamos a la estrategia de ayudar a la educación con la tecnología o la resistimos. Bueno, ahí está, si me ayudan, sacando efectivamente. No se debería permitir el uso de celulares en las aulas. ¿Está de acuerdo con esta afirmación el 69%? En desacuerdo el 29%. No sabe, no contesta en el caso de la población en general. Mientras que en el caso de la comunidad educativa el 52% está de acuerdo con esta cuestión, que no debería permitirse el uso de celulares en las aulas, y el 45% está en desacuerdo. Con lo cual hay una amplia mayoría que no estamos de acuerdo, pero sin embargo es el uso del celular. O sea, nos damos cuenta de que esto no está bien en algunos ámbitos. El tema es qué uso, más allá del uso. Si el uso está en función... Es que es imposible regular, ¿no? De lo que está, claro, de lo que se está trabajando, y hay un intercambio con el docente y entre los niños, y es en función de un uso específico relacionado con el aprendizaje. Sería bueno que hubiera un educador en esta mesa. Lo hemos hablado en otras oportunidades, sí. Y todos, hay también dos bibliotecas, ¿no? Están los que dicen, bueno, lo charlamos por ejemplo con el tema de la inteligencia artificial. Dicen, no podemos resistirse a la inteligencia artificial porque ya está. Tenemos que aprovecharla. Bueno, y hay otros que dicen, no, la inteligencia artificial lo que hace es postergarnos a nosotros en vez de promover nuestras potencialidades. Hay una colega tuya y además psicoanalista de Córdoba, que se apellida Medina, que comprobó que los niños que usan el celular y van a escribir luego, no pueden escribir. Es decir, el manuscrito les cuesta mucho, ¿verdad? Aquellos chicos que no empezaron con celular y que empezaron con la escritura manual,
tienen una velocidad de respuesta muy superior. Es indudable que ni tenemos lecto ni escritura, porque lecto es el TikTok, no es lecto. Da las cosas realistas y rápido, cortas. Y la escritura se hace con las teclitas, con las letras del celular o de la tablet. Entonces, esa cosa tan importante que es la escritura manual está prácticamente abolida en esos chicos. Yo te pregunto una cosa, Guillermo. Cuando vos vas a ver una obra de teatro, ¿qué haces con el celular? Lo apagás. Sí, claro. Yo pero creo que hay gente que está con los celulares. Bueno, lo primero que dicen, por favor apaguen. Además, Sí, yo como si voy a ser espectador de una obra de teatro, lo que menos quiero es que me suene el celular, ni lo llevo. Veo la obra de teatro. El educador, en tu época y en la mía, era el actor que nosotros íbamos a ver para aprender de él todo lo que él nos podía dar. Y no había celular, y aprendimos. Esto del celular sí, celular no, para mí es algo perimido la discusión. Yo estoy absolutamente convencido que el celular no debe estar en el aula, sobre todo en las aulas más bajas, más chicas. No, los más chicos, sí. Claro, donde tienen acceso a aprender a agarrar el lápiz, a sostener un lápiz y a escribir correctamente sin falta de ortografía. ¿Por qué? Están acostumbrados a que en el celular aprietan 3 teclas y les sale la palabra completa. Sí, listo. Entonces, eso se inscribe mal en el cerebro. Pero además el celular es un potencial contenido de situaciones violentas que muchos chicos no están ni siquiera preparados para asimilar lo que eso implica, ¿no? Porque en este caso de la volada nos preguntábamos, pero según lo que ha trascendido, lo que pudo haber pasado, bueno, dice, pero ¿cómo construyó esa posibilidad de hacer lo que hizo? Bueno, de esto puede ser una parte, sí. Puede ser una parte. Uno de los aspectos, porque el aspecto fundamental tiene que ver con la crianza en los primeros años de vida y qué pudo haber recibido que provocaron falencias para obstruir la posibilidad de que surja la condolencia por el sufrimiento del otro o para que pueda frenar la hostilidad o el odio y poder llevarlo a un plano simbólico. Para usted eso es determinante. ¿Qué pasó en el seno familiar ¿qué pasa cuando en los primeros años de vida? Claro, ¿y qué pasa cuando los chicos juegan? Los chicos cuando juegan, bueno, yo tuve 45 años de consultorio de niños, además de tener hijos y nietos. Los chicos juegan, por ejemplo, con 2 autos que se chocan y por ahí se rompen, o con 2 muñecos que, bueno, cada 5 años cambian los modelos y las modas, y que se pelean y se rompen y se matan y después se reviven y se vuelven a pelear y se Cuando yo empecé eran los soldaditos y los indios. Y los chicos armaban estrategias, ¿no es cierto?, en el consultorio, donde se armaban las luchas y a veces, por suerte, ganaban los indios. Pero luchaban entre los soldados y los indios y se mataban y después revivían mágicamente, porque se usa digamos, tienen la posibilidad de llevar a un nivel simbólico lo que es la agresividad constitutiva, natural, que se constituye a partir de un vínculo con un otro, como se construye el amor, se construye el odio. Son sentimientos que deben existir en el ser humano, pero que se llevan a un plano simbólico a través del juego, por ejemplo, ¿no? Y que eso es lo saludable. Sirve como canalizador. Como sublimador, digamos. Sublimador de alguna manera, sí, como posibilidad de contener, de elaborar, digamos, lo que sería situaciones extremas que no se den, se lleva a un plano simbólico y se juega lo que no se actúa directamente en la agresión hacia otro. Y hoy no está esa posibilidad. Sí está, en muchos chicos por suerte está. O el adolescente que pueda pensar, que ya no lo juega tal vez, pero que pueda pensar, lo mataría, lo haría pedazo, ¿no es cierto? Pero lo piensa, lo lleva a un plano de pensamiento, lo lleva a un plano simbólico, lo puede enunciar a través de la palabra. Entonces eso ya es una forma de elaboración, ¿no es cierto?, de procesamiento de estos sentimientos. Pero ¿qué pasa con quienes desde muy chiquitos, por ciertas falencias estructurales en la convivencia, ¿no es cierto?, familiar, de generación en generación, por todo lo que aporta, por de déficit a la sociedad, no se pueden construir estos diques
¿no es cierto?, estos frenos, estas represiones necesarias que llevan a, digamos, a la posibilidad de que se procesen los sentimientos y que prevalezca lo amoroso, que prevalezca la condolencia ante el sufrimiento del otro. Usted acaba de mencionar el aspecto afectivo, lo amoroso, ¿no? La falta de... Básicamente. Hay una falta de afecto en muchos chicos que terminan manifestándose violentamente. Sí, ¿Necesariamente o...? Necesariamente puede haber cierta estado de desprotección, ¿no es cierto?, de desamparo, básicamente en sentido amplio, ¿no? Que no quiere decir que la familia, digamos, sea absolutamente la responsable de esto. Puede ser una familia muy afectada por situaciones traumáticas que vienen dándose de generación en generación, ¿no es cierto?, y que no puede hacerlo de otra manera. Por eso tiene que estar las diferentes instancias de la sociedad en la prevención y en el acompañamiento de la crianza. En eso estamos fallando, pero hay mucha gente que está haciendo cosas para corregir esa desviación, pero usted está viendo en el consultorio que los chicos son ya no de violencia simbólica, sino de violencia directa, cada vez más víctima, y esa persona, tarde o temprano, esa carga de violencia que recibió, ¿la va a descargar en el futuro? Por supuesto que hay de todo. En realidad, Tánatos y Eros están en nosotros desde el principio. La Constitución misma. Claro. Depende de quién. El instinto de vida y el de muerte. Exactamente. Entonces, sobre eso tenemos que saber y trabajar. Porque el chico que está simulando que mató a otro, sabe que está simulando. El problema es que no lo sepa. Entonces se desvía la situación a una cuestión patológica, ¿verdad? Siempre vemos en el consultorio, nosotros desde muy pequeñitos podemos observar en la relación madre, padre, hijo, algo que puede llamarnos la atención. Por eso el consultorio del pediatra es distinto a otros consultorios, porque nosotros en realidad no atendemos al niño, atendemos a la familia, ¿verdad? Y es el niño dentro de la familia lo que más nos interesa, la relación entre nosotros, ¿verdad? Anécdotas tengo muchísimas. Un ejemplo simple, una niña de 5 años que viene con su papá y su mamá y por primera vez de un pueblo, y la nena se sienta en la camilla, los papás se sientan en las sillas y eran todas quejas contra la niña. Mientras yo la miraba, la nena estaba con cara de preocupación. Después de las quejas, que fueron casi 10 minutos hacia la niña, le digo a la nena... De reproches a su conducta. De reproches a su conducta. Le digo, ¿y vos cómo estás? Y me dice, yo estoy muy triste, y se largó a llorar. Hubo silencio de 15 o 20 segundos y la mamá le dice, nunca me lo dijiste. Y ella le dijo, porque nunca me lo preguntaste. Esas situaciones no las podemos hacer. Por supuesto que no la revise a la niña, porque no era esa la situación, no era la cuestión, no, lo importante no era eso, sino lo que venían a decir. Pudimos sacar el contexto de la crítica de esa niña rebelde de 5 años que no podía enganchar, ¿verdad? No la volvió a ver más, no sé qué pasó con esa niña, pero eso es frecuente en una consulta pediátrica, es decir, ver la actitud de los lazos intrafamiliares. Pero hay muchas cosas que afectan a la familia. Mire, Guillermo, el tema, uno prende el televisor, los chicos chiquitos a veces no entienden las palabras, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo. Tomo un bebé de 6 meses, lo miro a la cara, le sonrío así y le digo, qué porquería que sos, no me dejaste dormir en toda la noche, te tiraría por el balcón. Y el nene me sonríe. Al mismo chico lo tomo y le digo, sos precioso, gritándole, y llora. Es decir, el niño capta las actitudes. Nosotros prendemos el televisor y no vemos otra cosa que violencia política, violencia social, muerte, desapariciones, y no podemos observar nunca algo que sea positivo. Es muy impactante eso en toda la sociedad y sobre todo en nuestros niños que están formando su crecimiento psicológico, emocional a través de lo que ve en todos lados, ¿verdad? Hoy por hoy la televisión debiera ser
como el celular, no escenas de crueldad no se pueden ver. Es como dijiste, es muy difícil de controlar. Sí, es muy imposible prácticamente. Ya es difícil controlar la televisión, ¿no? Porque también en la televisión hay actitudes responsables e irresponsables, ¿no? Ayer el puntapié en la cabeza del árbitro de fútbol fue repetido como Hasta el cansancio. 10 veces. Hasta el cansancio, por todos lados. No, en las imágenes. Sí, pero era cadena nacional eso. Claro. Era cadena nacional y después se sorprendían la reacción que tomó la persona que se visibilizó, que evidentemente tenía un problema. No cabe duda. Que tenía un problema. No todo el mundo se suicida por el hecho de haberle pegado la patada. Absolutamente. Pero en esto hay una responsabilidad de los medios de comunicación en general, de todos nosotros. Los medios de comunicación no son en sí mismos las personas que los hacen. O sea, que tampoco nos hagamos los tontos los que estamos en los medios de comunicación. O sea, el medio de comunicación per se no existe. Existe por lo que decimos, hacemos, quienes estamos en esos medios de comunicación. Es cierto que ahí hay una lógica del huevo y la gallina, que los medios reflejan la violencia de la sociedad o la gestan. Y la refuerzan. Y la refuerzan o la retroalimentan. Exacto. Y eso están viendo los chicos. ¿Ustedes qué lectura hacen? Yo tengo mi visión, pero me gustaría escucharla de ustedes y después digo la mía. Cuando yo veo que hay un atraco violento a una chica, que le sacan el celular y le pegan y demás, me parece que me va a pasar cuando salga yo a la puerta. ¿Está bien? Si esa es mi impresión, debe ser generalizada. Entonces digo, la inseguridad es lo más prioritario en este país. No, por supuesto que no, desde mi aspecto. La inseguridad viene a raíz de todo lo que hemos hecho mal en los últimos varios años. Todo lo que no pudimos prevenir, porque esa persona que ataca, pega y roba algo, si hubiera tenido una oportunidad de ser educada en otro sentido, ¿haría lo mismo? Y no sé, no estoy haciendo apología del delito, de ninguna manera. No, simplemente tampoco hay... ver desde otro aspecto el punto que tanto nos ocupa, de que parece que ahora solamente es la seguridad el prioritario de todo, cuando hay un montón de otros aspectos. Las opciones que nos ofrecen, doctor, las opciones son todo o nada, o cárcel o bala. Bueno, yo o el abismo. Que una cosa es sin salida, es una situación sin salida. ¿Qué opción tiene a alguien que se le ofrece como solución a sus padecimientos cárcel o bala? No hay un tercer camino. O bajar la edad de imputabilidad. Bueno, ahí hay todo un complejo mecanismo de creación de sentido que está operando y que los medios de comunicación, y acá va mi opinión, en lugar de detenerlo, lo alimentamos y le ponemos bastante energía para que crezca esa lógica, ¿no? No, y que no aparezcan tampoco las noticias, las buenas noticias. Hay tantas buenas noticias, ¿no es cierto? Los científicos que todos los días trabajan y aparecen cuestiones positivas para la sociedad. Tantas buenas noticias desde los barrios, digamos, de Río Cuarto, para hablar de la zona, donde hay mucha gente que trabaja a favor de la comunidad, sí. ONG, organizaciones civiles, comedores comunitarios, copitas muchísimo, de una leche. red impresionante que nos ha hecho no entrar en descomposición. Y se están organizando. Como sociedad, digo. Y que se están organizando y que aportan su grano de arena, que es una gran ayuda, digamos, y que complementa lo que los municipios pueden alcanzar a hacer, ¿no es cierto? Y además hay gente que se dedica más intensamente dentro de cada área de las instituciones oficiales. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho desde el Foro de Infancia con el SIC del Barrio Obrero, el Centro Integrador Comunitario, de Integración Comunitaria, donde las coordinadoras son excelentes, trabajan a full. Está Alejandra Yupone, está Cintia Pecorari y Cintia Lubari, que trabajan, digamos, prácticamente sin horario, es decir, que la dedicación en la trinchera, en la trinchera, ¿no es cierto? Y que han logrado en ese barrio, y están tratando de lograr en otros barrios, la integración, que las
personas sientan pertenencia a la institución. Y han logrado un gran número de mujeres que sienten pertenencia a la institución, que van todos los días a hacer tareas diferentes, a hacer talleres, a colaborar con la institución. Niños que tienen un sentido de pertenencia porque salen del colegio y después van allí y hacen ayuda escolar, hacen talleres diversos. Nosotros del Fórum aportamos... Esa semilla que están sembrando, ¿usted cree que va a prosperar, digamos? Debería en un océano prosperar. de tanta corriente que va para otro lado, que te arrastra para otro lado. Esos ejemplos, ¿cree que son suficientes? ¿Alcanzan? No lo digo para desalentarnos, sino para ponerlos en referencia. Yo creo que sí, porque es desde la comunidad donde tiene que surgir y de la comunidad donde está surgiendo el sentido, digamos, de compasión y de colaboración con el otro, surge desde la comunidad. No podemos esperar que surja desde las instancias superiores, me refiero del poder económico. Que están en otra. Que están en otra. Por ejemplo, en el Fórum de Infancias damos los talleres de crianza y los talleres de cuidadores, ¿no es cierto?, donde se agrupan, generalmente son mujeres, ¿no es cierto?, la mayoría, mamás, abuelas, docentes de jardines maternales, enfermeras, asistentes sociales, estudiantes, ¿no es cierto?, y la mayoría, y también cuidadoras de oficio, ¿no es cierto? Y trabajamos con ellas en una forma comunitaria donde nos sentamos en ronda, llevamos una temática, pero la temática se desarrolla de acuerdo a las experiencias también vivenciales de cada una de ellas, que las vamos integrando y las vamos trabajando y hacemos un aprendizaje en común. ¿Ya han visto resultados? Sí, seguro que hemos visto resultados. Hemos visto. Eso es bueno para estimular que el trabajo continúe, ¿no? Claro. La Universidad Barrial dio la oportunidad de hacer talleres allí de crianza y cuidadores, y las chicas que terminaron, luego fuimos todos juntos a la universidad y se entregó públicamente el diploma de cuidadores de niños. O sea, le dimos la posibilidad a estas personas a tener un plus en su trabajo, y han conseguido trabajos, pero lo hacen primero conociendo de qué están haciendo y, en segundo lugar, enalteciendo su trabajo. Sabiendo qué tienen que hacer. Lamentablemente no está el abogado nuestro acá porque él ha vivido cosas extraordinarias, pero en una charla que se hizo una especie de role-playing, es decir, un trabajito... Una representación. Representación. Bueno, se presentaban a trabajar, ¿no? Y después que terminó todo dijeron, che, nadie preguntó cuánto van a cobrar. Claro, dijeron, no podemos preguntar, porque si pedimos el sueldo de ley, siempre hay alguien atrás que va a trabajar por cualquier sueldo porque lo necesita. Así se vienen condicionadas hasta en el propio rol. Desde el propio rol, seguro, a aceptar. Estos, además, se han complementado este año con un taller de ludoteca, ¿no es cierto?, donde van los niños a jugar para transmitirles formas de comunicación más saludables y de interacción entre ellos saludables. En la semana pasada tratábamos la designación del padre Tucho Fernández como cardenal y su rol que va a ocupar, tercer escalón de importancia después del Papa en el Vaticano. Y él citaba en una de sus homilías la situación que él observaba de un cartonero que estaba de las 6 de la mañana a 7 de la mañana cartoneando hasta las 10 de la noche, y el padre Tucho le dijo, pero ¿cómo es posible que estés todo el día? Y porque si no, no consigo la comida para llevar a mi familia, y lo que más sufro es no poder estar con ellos. Buena parte de los chicos de situaciones marginales tienen esa ausencia de figura materna y paterna. No digo que se crían solos, porque me acuerdo de un hermanito mayor que los ayuda, pero esa ausencia de adultos también va criando a una generación de chicos sin patrones culturales para actuar. ¿Es un fenómeno para preocuparnos esto? Sí, por supuesto, porque vuelvo a repetir, bueno, esto es una temática que excede al cartonero o no. Acá hay muchas profesiones hay muchas profesiones. Acá hay varios tipos de barrios. Está el barrio carenciado y el barrio privado. Sí. El barrio carenciado de afectos
y el barrio privado de luz, gas, cloaca y demás. ¿Está bien? Entonces, las realidades pueden ser muy similares. Seguro. Es decir, no es solamente el cartonero. Está bien, lo que dice Tucho está perfecto porque hace hincapié en algo que lo vemos y lo dejamos pasar como si fuera invisible. En el mejor de los casos lo dejan pasar. Exacto. Otros lo fustigan, Exacto. correte ahí, Claro. deja de buscarte un trabajo, ponete eso es lo que decía el padre Tucho, ¿no? Exacto. Pero me gustó mucho esa figura. Hay barrios carenciados de afecto y otros privados de servicios. Sí. Sí. ¿Y el problema con los chicos es el mismo? ¿Con la crianza de los hijos? ¿Es la ausencia de las figuras paternas? Puede o no maternas? serlo, puede o no serlo. Y no podemos tampoco dejar de nombrar así como se infiltró el celular o la tecnología en nuestros niños, también se infiltra la droga. Es decir, es algo que ya está acá. Potenciando la violencia. Me acuerdo que en el 2002 Dualde decía, la droga en la Argentina no hay. Fue como decir, vengan porque no tenemos. Pero esto ese es un punto muy clave para todo este tipo de violencias también. Y los robos y demás, ¿está bien? Yo no sé, yo no me animo a entrar a un lugar, aunque vaya con un revólver, a robar a alguien, porque me daría mucho miedo que me pase algo mal a mí. Tal vez tenga que usar algo estimulante para poder hacerlo, no lo sé. Pero que eso ha impactado mucho, porque hasta los niños pequeños terminan siendo, esto lo sabemos en los barrios privados, que terminan siendo como deliveries de la droga. Y cobran algo que hace que, ¿para qué voy a estudiar si estoy cobrando esto? Hay muchos. Y lamentablemente no vemos que grandes traficantes de droga estén encarcelados, sino que siempre se encuentra a uno que tenía 10 o 12 paquetitos. El narcomenudeo. El narcomenudeo está la base del problema y no las responsabilidades mayores. En el final, cuando hablábamos días pasados en la radio, nos quedamos con aspectos negativos, pero quiero que aprovechemos también para decir que más allá del problema se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo muchas cosas. Con mucho esfuerzo, son granos de arena o gotitas de agua, como decimos, para tener la tierra fértil, pero no alcanza. Si no hay políticas de salud y de educación y políticas económicas que, digamos, acompañen el proceso de lo que se está haciendo a nivel individual, lo que hacen las organizaciones como pueden, políticas de prevención armadas y que funcionen, digamos, con continuidad, no sé, que no cambien de gobierno a gobierno. Bueno, no ayudamos de los medios de comunicación cuando estamos celebrando cuando matan a alguien y decimos uno menos. No ayudamos tampoco cuando dejamos que alguien en su discurso diga nosotros venimos a eliminar a los otros. No ayudamos, estamos alimentando ese fuego que tarde o temprano nos va a terminar quemando a nosotros. Esa es la verdad. Pero me gustaría que ambos en el final dirijan un mensaje a quienes nos están viendo. ¿Qué podemos hacer desde lo individual? ¿Dónde podemos parar la pelota o parar la mano desde lo individual? Este programa forma parte de las cosas positivas. No sos el único, hay otros programas también que actúan en este sentido, buscando la solución desde la prevención. Para nosotros, yo desde mi punto de vista profesional, fracaso cuando un niño no accede a tener los elementos para estar sano, y no es solamente sano físicamente, sino para poder desarrollarse como ser humano. La salud no termina nunca. El ser humano tiene que desarrollarse como ser humano. Tenemos tantas herramientas para desarrollarlo que no tienen precio, no tienen un costo terrible. Es algo que está al alcance de cualquier gobierno que lo quiera hacer. Y volver a la educación, volver a la protección. La ley de los 1000 días no lo pudimos hablar, pero eso es algo muy positivo. La ley de los 1000 días toma al niño desde que se embaraza la mamá, la tercera semana, hasta los 3 años de ese niño. Está aprobada y reglamentada, pero no aplicada. Absolutamente, porque hay que poner dinero, nada más. ¿Está bien?
Bueno, nada más. Pero mi padre decía, todo lo que se arregla con dinero es barato. Entonces, esto que se puede llevar adelante, lo tenemos que tratar de llevar adelante, porque es una ley integral, es una ley maravillosa. Uno de los pocos países del mundo que tenemos esta ley. Entonces, la tenemos que promover, la gente la tiene que conocer, la gente tiene que exigir que esa ley sea reglamentada. Estamos llevando al Congreso leyes de baja de edad imputable, aumento de penas por eliminación de derechos ya consagrados, adquiridos. ¿Usted ve con preocupación que este tema no esté en la agenda de debate de la política en este escenario? Ni lo nombramos. Por supuesto. Esta mañana citamos en la radio que lo ambiental no está en el problema. Tenemos temperaturas de 50 grados, 52 grados, 54 grados. Acá no sé, pareciera que no pasa nada con lo ambiental, no está en agenda, no está en agenda la violencia social. Y la verdad que hay una desconexión de la dirigencia con los problemas reales que nos involucran, ¿no? Seguramente, seguramente. Y otra cosa, hace un rato hablábamos del tema de la inteligencia. La inteligencia no puede ser nunca artificial. La inteligencia depende de la construcción emocional, afectiva, de la ternura de los primeros meses de vida y de los primeros, donde se empieza a desarrollar el pensamiento a través porque si a un niño le enseña a través del rigor o no le habla o lo tiene en una incubadora sin hablarle nunca, no va a crecer, no va a aprender a hablar, no van a desarrollar afectos. Solamente a través del afecto, de la ternura, se va a desarrollar no solamente su sistema emocional, sino también su inteligencia. Entonces, eso no se va a suplantar nunca. Hay un trabajo terrible que hizo Francisco José, emperador de Prusia, al principio del 1900, donde tomó X cantidad, no sé si eran 20 o 24, y los aisló. Impidió que nadie les hable nada, simplemente los cambiaban, les daban de comer sin ningún tipo de afecto. A los 8 meses todos esos niños habían muerto, en depresión anaclítica, le llamaban en esa época. Ahí dejaron de hacer ese experimento. Entonces, todo eso explica el por qué tiene que haber un otro. Ahí hay una pregunta que dice, lo que hoy se enseña en la escuela se puede aprender por YouTube. ¿Y el otro dónde está? El otro que le enseña cariño, caricia. Mira, un cortito antes que realmente terminemos. Se nos va el tiempo. En cuarto grado del primario yo tenía un maestro excelente. A mitad de año dijo, miren chicos, yo los dejo porque me recibí de médico y me voy a estudiar, a trabajar en medicina. Ese fue el que a mí me impactó y me dijo, yo voy a ser médico. Dije yo a los 10 años. Fíjate cómo una persona puede incidir en otra o en otra, ¿verdad? Les agradezco mucho porque han incidido en nuestro programa de manera muy positiva. Ha sido muy interesante escucharlos a ambos. Valoramos que hayan estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. El programa tuyo es un programa que uno puede hablar tranquilo. Muchas gracias. A ustedes por estar ahí. Les dije que era un programa de reflexión, que valía la pena sentarse a mirarlo y a escucharlo sobre todo. Ojalá que no los haya defraudado. Nos encontramos mañana. Así son las cosas.